Muy buenas tardes, mi querida comunidad. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Pues el día de hoy les traemos más información, como siempre. Pues aquí su servidora pública Marlene Torres con el Departamento de Servicios Humanos. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cosas, cómo se puede preparar en caso de una emergencia, que hay diferentes maneras de prepararse. Pero aquí estoy con mi compañera Ivonne y voy a dejar que ella se presente. Buenas tardes, yo soy Ivonne Mora con el Departamento de Servicios Humanos. Yo soy coordinadora de servicios sociales para la Oficina de Emergencias y Resiliencia y estamos aquí para platicar un poquito de cómo se puede preparar para una emergencia. ¿Y qué es lo que hace tu departamento específicamente, Ivonne? Durante el año normalmente estamos al servicio de la comunidad con diferentes organizaciones para preparar a esas organizaciones para servir a la comunidad. Durante un desastre hacemos varias cosas. Estamos en comunicación con el condado, con la ciudad cuando hay una emergencia. Por ejemplo, ahorita hay muchos incendios en Oregón. Estamos en esa comunicación y estamos informados a ver qué está pasando. También trabajamos muy cercamente con la Cruz Roja y podemos, por ejemplo, asistir en un albergue con comida, con agua, con servicios sociales, en muchas otras cosas, como equipo de emergencias a un albergue. Bueno, pues como ya escucharon, eso es lo que realmente hacemos y es parte de uno de nuestros servicios, programas que tenemos por parte del Departamento de Servicios Humanos. Y habló algo muy importante sobre los incendios forestales que están pasando ahorita, en una manera cómo nos podemos preparar. Pero primero quiero hablar sobre algo muy importante. Ahora sí, en las acciones, en los niveles que son conocidos, y bueno, nos va a dar un poquito más, pero si miran aquí, esta se llama el O-Alert, y están mirando ahora sí, el QR code que está aquí y los diferentes niveles, que es el verde, el amarillo y el rojo. Y vos nos puedes explicar un poquito de esos, por favor. Sí, aquí con este informato se pueden apuntar diferentes direcciones, sea su propia dirección, dirección de familiares o de conocidos que quieran saber si en algún momento estén en algún tipo de evacuación o en algún tipo de como que los tengan alertados que hay un peligro. El nivel uno, por ejemplo, es prepárese. Tiene que estar informado, estar conectado con el condado o la ciudad, dependiendo en dónde esté el incendio. El nivel 2 es estar listo, tener su mochila, que vamos a hablar un poquito de eso en un momento, tener la mochila lista para salir si es que llega a ese punto la evacuación. Y nivel 3 es agarre lo que tenga enfrente de usted y salga de su casa en ese momento. No hay momento para esperar en el nivel 3. Salir de inmediato. Acá hay un poquito más de información sobre esos diferentes niveles. Normalmente se conocen por los colores y eso le llegaría a su teléfono si está apuntado con el OR Alerts. Le llegaría por correo electrónico o a su teléfono como mensaje de texto. Aparte de eso, puede también apuntarse para el condado, ese le llegaría de otra forma. Entonces hay dos maneras de apuntarse para recibir notificaciones. Y eso es muy importante de que se registren para tener esas notificaciones en los diferentes condados que ustedes viven, específicamente aquí en el estado de Oregon. Eso es algo que le vamos a estar poniendo en el chat para cómo se pueden registrar para que reciban esas alertas. Pero acuérdense, no nada más es eso que se tienen que registrar. ¿Qué son las cosas que podemos estar empacando en una mochila, en una bolsa, en una manera que ustedes se sientan más, ahora sí, confortables en llevarse sus cosas? Puede, como les digo, diferentes maneras, pueden nada más agarrar las cosas y vámonos, porque dependiendo en el nivel que están, es como si ustedes van a estar agarrando sus cosas. Ivonne, déjanos saber un poquito de las cosas que tenemos aquí en la mesa. Es importante considerar las necesidades de su familia para empezar, porque cada familia es diferente y va a necesitar diferentes cosas. Si son solamente una persona en su hogar, solo se va a preocupar por usted mismo, pero si tienen niños, tienen animales, hay otras consideraciones que tener en esos momentos. Una de las cosas más importantes que tenemos que considerar son medicamentos y cosas de higiene. Aparte de eso, documentos importantes como sus pasaportes, sus actas de nacimiento, documentos que son difíciles de reemplazar si es que se pierden por alguna situación. Y yo siempre recomiendo cosas que tal vez sean de valor emocional para usted, que no sean reemplazables. Aparte de esas cosas importantes, esenciales para su persona, es muy importante considerar tener, por ejemplo, agua de emergencia en una bolsa para
Si, por ejemplo, no puede llegar a un albergue de la Cruz Roja o del condado, tiene agua para sostener. Yo digo que eso es lo más importante en una emergencia, porque sin agua no podemos realmente seguir adelante, ¿verdad? También agua y comida de emergencia. De agua podemos sobrevivir creo que 72 horas sin agua, pero comida podemos ir un poquito más tiempo, pero es importante tener esta comida y agua. Aquí hay dos diferentes tipos de comida de emergencia. Estas duran muchos años, como 25 años creo, y los pueden tener aguardados en una mochila. Por ejemplo, cualquier mochila es suficientemente buena para tener sus cositas de emergencia, y es importante siempre estar checando que las cosas no estén vencidas. Aquí tenemos un poquito de información sobre otras cosas que considerar. Ya hablamos un poquito del agua, de la comida, ropa extra por cualquier situación, sus medicamentos, una lámpara, siempre es importante tener una lámpara a mano por si se va a la luz, abrelatas para poder abrir su comida si es que la tienen latas, un radio, aquí tenemos uno bastante útil, no funciona con baterías, funciona con solar o le podemos dar cuerda aquí, y durante una emergencia puede ser que se vaya la luz o se vaya también los servicios públicos. No vamos a tener acceso a nuestros teléfonos o a cosas así que normalmente estamos acostumbrados a tener, y un radio que pueda tener usted a la mano va a ser lo más importante para estar al tanto de qué está pasando en su comunidad. Aparte de eso, es importante tener cosas de higiene, que ya hablamos un poquito de eso. Aquí tengo jabón, tengo para rasurarse, un cepillo de dientes, medicamentos. Acá hay un poquito de toallitas y cosas sanitarias para una mujer femenina. Aparte también se le recomienda tener algún tipo de cobija para mantenerse calientito. Estas son cobijas de emergencia, parecen aluminio, pero no lo son. Eso mantiene su calosidad de su cuerpo, la mantiene adentro, y son muy livianitas de cargar. Lo puede cargar en su bolsa o en su vehículo. Este es para empezar a causar fuegos, se llama un flint striker. Con este se puede hacer un fuego bastante rápido. Eso es más o menos lo básico que tengo aquí. También aquí tengo un kit de primeros auxilios, tengo dos, uno más grande, que es un poquito más extensivo, que no es necesario tener, pero bueno tener a la mano en su hogar. Y este es un poquito más básico. Bueno, Ivonne, si unas familias, por decir de que solamente tienen menos de 5 minutos, ¿qué es lo que recomiendas que primero hagan? Si no tienen una bolsa que ya está lista con estas cosas de emergencia, que a veces sí es difícil tener a la mano, es importante agarrar rápidamente, como le dije en el principio, sus documentos importantes, su pasaporte, su acta de nacimiento, medicamento, porque si necesita tomar medicamento todos los días y no lo tiene con usted, puede ser que sea difícil ir a una farmacia a obtener esos medicamentos. Medicamentos para sus animales, si es que tiene animales. Eso es lo más importante que agarrar de su hogar y salir rápidamente de su hogar. Me acuerdo en los incendios del 2020 que pasaron aquí en el condado de Marion, en varios otros condados, mucha gente no estaba preparado ni había pensado en que tal vez podrían agarrar rápidamente, y fue una alerta nivel 3, nivel el rojo, que tenían que salir de inmediato. Y yo escuché muchas historias de personas que agarraron lo que tenían enfrente de su persona, sea una canasta de ropa sucia, y a echarla al carro, porque es lo único que tenían a la mano, y en ese momento a veces es difícil procesar lo que está pasando y agarrar las cosas que tal vez son más importantes para nosotros, ¿verdad? Porque ropa pues puede ser reemplazada, pero hay veces cosas que son importantes para nuestra persona emocional, o cosas de valor para nosotros, documentos importantes. Es un proceso bastante largo o imposible a veces de reemplazar. Dijiste algo muy importante, hay que tener en cuenta las cosas que no se puedan reemplazar, las cosas, los objetivos. Por decir, yo personalmente no puedo reemplazar a mis hijos, no puedo reemplazar a mis animalitos.
Eso yo, para mí personalmente, yo sería lo primero. Vámonos, agarren lo que ustedes necesiten, vámonos, corriendo, ¿verdad? Si tienen a sus animalitos, a personas que tienen una clase de discapacidad, es más importante de que tengan un plan adelante para que puedan estar un poquito más preparados. Y eso es lo que hace nuestro departamento, darles toda esa información para que ustedes puedan estar preparados un poquito más, y no nada más con las personas que tienen esa clase de discapacidad, pero también para nuestros animalitos, que luego a veces no pensamos qué es lo que necesitan. Si están en medicamento o necesitan su comidita, ¿verdad? Porque a veces no tenemos y andamos buscando referente a dónde nos vamos a encontrar, a dónde nos vamos a unir, ¿verdad? En caso de que hay una emergencia, un caos, ahora sí que estamos todos para allá y para acá, bueno, sería bueno detener y hablar ese plan, que también igual está esa información que las tenemos a la mano, que los vamos a estar poniendo también en el chat por el link, de que cómo se puede usted preparar en esas diferentes etapas. Porque acuérdense, como mencionó mi compañera, tenemos a la Cruz Roja. En caso de una emergencia, ustedes pueden ir ahí y lógico, se les va a dar. No estoy muy familiarizada, ya tiene años que yo no he ido ahí, porque igualmente yo pasé por un incendio y pues fui ahí, pero las cosas cambian, ¿verdad? Les tienen como cama, comida, cobija. Dinos sí, lo básico, se les okay. daría comida caliente todos los días. Normalmente son 3 comidas al día. Hay personas que llegan a asegurar que la gente tenga las cosas básicas, cosas de higiene, tengan ropa, comida para los animales. Y esa información de dónde están esos albergues de la Cruz Roja normalmente le van a llegar por notificación a su teléfono con los niveles de evacuación. También muchas veces esa información está, por ejemplo, en el Facebook, en la página del condado, en donde vivan, donde está el incendio, ahí ponen esa información de dónde están los albergues. Es muy importante, como dijo mi compañera, tener un plan con su familia. Si tienen un familiar con problemas de movilidad, problemas médicos de alguno, es importante, por ejemplo, mejor evacuarse en un nivel 2, aunque y no esperar a un nivel 3 para salir de su hogar, porque tal vez sea un poquito más de planificación, de ver cómo van a transportar a su familiar o a sus animales, que tal vez también a veces están enfermitos, y tener ese plan en avance. Y saber si, por ejemplo, tiene hijos y otros familiares que están en la escuela, estar de acuerdo que nos vamos a ver todos en el albergue de la Cruz Roja, o nos vamos a ver en donde está la feria cada año, en esa propiedad, porque normalmente ahí es donde están. Los albergues serían en la propiedad de las ferias del condado o en una escuela que esté fuera de la zona de peligro. Entonces, platiquen con su familia de dónde se van a ver, porque si no tenemos señal al teléfono, no podemos hablarle a nuestros papás, a nuestros hijos, a ver en dónde están. Entonces, saber más o menos en dónde se van a ver, si es que se van a ver en el albergue, muy bien. Después nosotros podemos ayudar a asegurar que tengan ese contacto con su familia y reunificarse para asegurar que estén tranquilos, que su familia esté bien. Bueno, ya lo escucharon, mi querida comunidad, eso es lo que se está haciendo y la manera que estamos dando esta información. Desafortunadamente, con todos estos incendios que están pasando, pues esperamos de que esta información les haya ahora sí servido. Algo que nos dijo nuestra compañera Ivonne es de que si realmente nada más tienen cierto tiempo, ¿qué agarrarían para ustedes, verdad? Y me di a la tarea de que, ¿qué agarraría? Y se me hizo muy difícil, la verdad, muy difícil, porque para nosotros trabajamos muy duro como inmigrantes, tenemos ese sueño americano, ¿verdad? Que queremos todas nuestras cosas, que son muy importantes. Pero ahora sí, tuve esa pausa, me traje una bolsita y dije, pues, ¿qué voy a echar? Y nada más fui por mí, ¿ok? Fui un poquito egoísta porque pues tengo demasiadas familias. La medicina de mis niños, que es muy importante, ¿verdad? Yo uso lentes, necesito mis lentes porque no me los van a reemplazar, tengo contactos ahorita. Y algo que ahora sí me llegó al corazón cuando nos comentó mi compañera, que es algo muy importante, significativo para ti. Pues para mí, yo aquí tengo algo muy importante para mí, que es de mi familia, cosas de ahora sí de muchos años, y es algo que yo la mantengo aquí cerca de mí, y es algo que yo no lo podría reemplazar, aunque quisiera, ¿verdad? Desafortunadamente, pues ahí lo tengo preparado. Y dije, ok, pues me voy a traer los papeles de mis hijos, mi bolsa, porque pues tengo mi licencia y un poquito de ropa, ¿verdad? Con lo que puedo usar.
porque no podemos estar escogiendo, pues me voy a traer esto y me voy a llevar el otro. No, ahora sí es agarrar algo rápido. Ustedes lo pueden estar haciendo como por, ahora sí, un ejercicio. En menos de 5 minutos, ¿qué podría usted agarrar en una bolsa y llevársela a un albergue? Porque hay diferentes maneras de prepararse, como los niveles que se mencionaron. Ahorita aquí en la ciudad del condado de Marion, pues no tenemos ese peligro, ¿verdad? Pero también tenemos lo del humo que está viniendo. Todas esas personas que tienen asma, acuérdense de tener su medicamento preparado o lo vuelvan a llenar otra vez. Otra cosa que les quiero decir o recomendar, si ustedes tienen alguna experiencia en querer ser voluntario, ¿verdad? Estamos buscando voluntarios también con el Departamento de Servicios Humanos. Les vamos a estar poniendo ahí también el link en el chat para que ustedes se puedan registrar cómo pueden ser voluntarios en diferentes maneras. Bueno, Iván, pues déjanos con un último mensaje para la comunidad. Sí, estamos hablando ahorita mucho de qué preparar en una mochila para salir de su hogar, pero hay diferentes tipos de emergencias y hoy nos enfocamos un poquito en qué empacar, si tiene que salir, pero como mi compañera comentó, si hay mucho humo en su comunidad, hay veces es mejor quedarnos en casa y no salir a la comunidad. No hay necesidad de salir si no hay una evacuación en donde vive usted, pero tal vez tiene que quedarse adentro. También hay cosas importantes que ya platicamos un poquito de eso, de cosas que pueden tener en su hogar para asegurar que estén seguros, pero eso es otro tipo de preparación, de quedarse en su hogar, o si hay un desastre que no es apropiado tampoco salir, por ejemplo, un tipo de químico que haya una fuga en la comunidad y sea tóxico para nosotros salir. Es importante tener suficiente comida, suficiente agua, medicamentos, hasta siquiera por unos 3 días si se puede, a la mano por si se tiene que quedar en su hogar. Dependiendo en el tipo de emergencia, en el tipo de desastre, hay diferentes maneras para prepararse y también podemos poner un poquito de esa información en línea si está interesado. La Cruz Roja tiene muchísima información en todo tipo de lenguajes de qué preparar en su hogar, en su persona. Este ejemplo aquí es de la Cruz Roja. Tienen muchos documentos, visuales, información para ustedes. Bueno, como mi compañera está enseñando un poquito de los materiales que tenemos aquí, en una manera cómo prepararse para sus animalitos, en diferentes maneras. Bueno, mi querida comunidad, ya lo escucharon, por parte del Departamento de Servicios Humanos estamos aquí para servirles, para ayudarles, somos sus servidoras públicas y acuérdense, manténganse informados porque estar informados es poder. Y si ustedes miran este video en otro canal, en otra manera, síganos en Facebook en el Departamento de Servicios Humanos en español. Gracias.